César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, ha solicitado ejercer su derecho a la réplica ante una declaración que realizara en este espacio el secretario ejecutivo de Alianza País, Galo Mora Vid. Recordemos qué fue lo que dijo. Parece que la ley de comunicación ha golpeado tanto en ciertos espíritus que van a buscar los ecos fuera del país. Fundamedios y el señor Ricaurte han hecho una denuncia a través del señor Jorge Lanata en Buenos Aires contra el presidente, en el sentido de que el señor Gonzalo Rosero ha sido tan perseguido que ya renunció a Radio Democracia. Bueno, estuvo 15 días de vacaciones. Eso es mentir. Ha dicho que hemos reemplazado, por presión nuestra, el diario El Universo ha reemplazado su página de política por béisbol. Ofende a Guayaquil, ofende a los campeones de 1963, de los grandes beisbolistas ecuatorianos y de Guayaquil. La mentira no puede ser la que aupe la actitud política. Por lo tanto, yo he dicho, la crema y la nata de la mentira no pueden ofender al presidente de la República y menos al Ecuador. César, adelante con la réplica. Bueno, gracias Lenin por concederme este espacio. Mire, el señor Galo Mora se refirió al artículo, que no sé si lo podemos ver en pantalla, Ecuador, un anticipo de la ley de medios K. Ahí en el primer párrafo dice, ahora tienen una página de béisbol, te das cuenta, me dice, y repite una página de béisbol. La única declaración de Jorge Lanata que me atribuye es: lo que comenzó desde entonces fue un periodo de total autocensura, le dice a Clarín César Ricaurte de la ONG Fundamedios. Yo quisiera saber de dónde saca el señor Galo Mora que yo le he dicho al señor Lanata que ahora tienen una página de béisbol, ¿no es cierto? Y que luego lo de Gonzalo Rosero, que está mucho más abajo en el artículo. Es decir, no tiene ningún sentido, no tiene la única mención que hace el señor Jorge Lanata en este artículo cuando me entrevistó aquí en Quito. Yo no he ido a Buenos Aires, además, eso también es mentira. Jorge Lanata, como es público, estuvo aquí en el Ecuador haciendo un reportaje justamente sobre la Chevron, ¿no es cierto? Y el tremendo daño que ha causado en Amazonía. El único párrafo, la única mención que hace Jorge Lanata de la conversación que tuvimos es esta de aquí, como mostré hace un momento. Lo que comenzó desde entonces fue un periodo de total autocensura. Y eso, Lenin, no es mentira. Eso usted, yo y todos los periodistas del país lo sabemos. Hay temor en este momento en las redacciones, hay mucho temor en el periodismo por la vigencia de la ley de comunicación y por la política restrictiva del gobierno hacia la prensa que comenzó hace 6 años. Que me diga el señor Galo Mora dónde yo he ofendido al presidente diciendo eso. Yo estoy siendo descriptivo de la situación del país. Una sola mención que ha hecho Jorge Lanata de una conversación. Ahora, si el señor Galo Mora tiene la grabación de la entrevista, ¿no es cierto? Me han estado persiguiendo, me han estado vigilando, me han estado espiando, y tiene la grabación de la entrevista que tuve con Jorge Lanata, que la muestre. Porque si no, queda como un mentiroso. Porque además, Lenin, es increíble que al señor Galo Mora le pregunten sobre la reelección presidencial y salga a mencionar a Fundamedios. Es realmente insólito. Y además con una serie de mentiras que no son nuevas, ¿no? Por ejemplo, se me atribuyó que yo he ido con una delegación de AEDEP a Bogotá, ¿no es cierto?, a pedir que la prensa colombiana se pronuncie contra la ley de comunicación. Le voy a mostrar mi pasaporte, Lenin. Mire, aquí está. Yo salí a Guatemala el 31 de mayo. Aquí está el documento. Yo salí del país el 31 de mayo a Guatemala. Aquí está el sello de salida, el sello de entrada a Guatemala. Regreso al país el 5 de junio y aquí está el sello de migración de Guatemala. Salgo de Guatemala el 5 de junio. Vuelvo a salir del país el 13 de junio. Aquí está. Y entro a Camboya el 15 de julio. Que me diga cómo físicamente es posible que yo haya estado en 2 lugares a la vez. Que me muestre el sello de pasaporte de entrada a Bogotá, Colombia. Se inventan a cada momento mentiras sobre mí y nunca me han dado el derecho a la réplica. Nosotros hemos pedido al gobierno nacional, a la Secretaría de Comunicación 7 veces, Lenin, 7 veces,
el pedido a la réplica, por la serie de cadenas nacionales con insultos, con mentiras que se inventan. Han tratado de inventarse una biografía sobre mí y nunca me han dado el derecho a la réplica. César. Así que le agradezco mucho este espacio. César, más de 30 miembros de la Red de Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión, IFEX, a la cual se pertenece también Fundamedios, resolvieron enviarle una carta al presidente de la República. Ahora, en este documento ustedes le piden al economista Rafael Correa que el país acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicite una opinión consultiva sobre la compatibilidad de la ley a los estándares desarrollados a partir del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta carta, esta comunicación, ¿qué objetivo tiene? Bueno, Lenin, como consta en esta comunicación, que como usted bien lo dice, fueron firmadas por 36 de las mayores organizaciones que protegen, monitorean y promueven la libertad de expresión en el mundo, es que se someta a la ley de comunicación voluntariamente, porque en esto no hay ninguna imposición de nadie. Se le está pidiendo muy cordialmente al presidente de la República que pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva, como lo han hecho muchos países. Costa Rica, Colombia han sometido legislación a la opinión consultiva de la Corte, que como lo señala, el nombre lo dice todo, es una opinión consultiva, no es obligatoria, de obligatorio cumplimiento. Pero sería muy importante saber que la ley de comunicación del Ecuador sí cumple todos los estándares que ahí sí nos impone la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual el Ecuador es suscriptor, de la cual el Ecuador tiene la obligación de cumplir todos los principios de la Convención. Entonces, sería muy importante saber si la ley de comunicación, si están tan seguros de que la ley de comunicación está cumpliendo los estándares internacionales acerca de la libertad de expresión, bueno, que pidan una opinión consultiva a la Corte y que la Corte se pronuncie. La Corte ha sido incluso elogiada por el gobierno ecuatoriano. Acaban de cumplir el fallo de Sarayaku después de más de un año de emitido. Bueno, entonces que sometan la ley de comunicación a la opinión consultiva de la Corte. César, creo que todos estaríamos tranquilos. César, pero ¿por qué una carta pidiéndole al gobierno que solicite la opinión y no directamente una denuncia ante la Corte para que lo que ella resuelva sea obligatorio? Lenin, es que en el sistema interamericano los ciudadanos podemos concurrir a la Comisión Interamericana, es nuestro derecho, y esto es increíble que el gobierno ecuatoriano nos niegue ese derecho a concurrir a la Comisión Interamericana, pero no podemos concurrir directamente a la Corte Interamericana. Ante la Corte solo pueden concurrir los estados denunciados por personas ya por medio de procesos aceptados por la Comisión Interamericana. Entonces, lo único que puede pedir una opinión consultiva acerca de la ley es el Estado ecuatoriano. Teniendo claro esto, ustedes señalan en este comunicado, en esta carta, que esa opinión consultiva podría ser decisiva para otorgar definitivamente a la ley de comunicación del Ecuador una legitimidad que ahora está en duda. Pero César, ¿cuál es el peso real de esta duda? Parecería que ninguno, al menos para el gobierno. Ellos no dudan, ahí está la ley y no tendrán, es lo que han dicho, ningún tipo de resquemor en aplicarla. Lenin, en esto hay que tener una perspectiva más amplia. Yo creo que la ley de comunicación a nivel internacional no tiene la más mínima credibilidad, la más mínima legitimidad. Y esto es clarísimo. No hay un solo organismo de protección de derechos humanos que realmente diga la ley ecuatoriana cumple los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión. Yo creo que el gobierno ecuatoriano, aquí sí el gobierno ecuatoriano está quedando con su imagen internacional bastante dañada por la vigencia de esta ley. Incluso se ha citado que la ley uruguaya es una consecuencia de la ley ecuatoriana, lo cual no es verdad. Uruguay viene desarrollando una legislación acerca de la libertad de expresión muy interesante a partir de hace 5, 6, 7 años y que más bien promueve la libertad de expresión. No tiene nada que ver la ley uruguaya con la ley ecuatoriana.
Entonces, más bien, yo creo que la legislación ecuatoriana acerca de comunicación es un modelo a no seguir, es el modelo contrario, el que se alejan, cualquier país democrático se va a alejar de ese modelo. Ahora, si el gobierno ecuatoriano está tan seguro de que realmente la ley ecuatoriana cumple esos estándares de protección de libertad de expresión, que la someta a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este escenario hay que sumarle que la asambleísta María Augusta Calle solicitó que en el Código Integral Penal que se discute en el seno del Parlamento se incluya el delito de linchamiento mediático con una sanción de 1 a 3 años de cárcel para quien mate figurativamente a otra persona a través de las ondas radioeléctricas o las páginas de algún periódico. Agradecemos la presencia de César Ricaurte, son las 7:52 en Contacto Directo.